A continuación queremos presentarles esta secuencia en la que queremos contribuir a acrecentar el amor y respeto a la patria, que es nuestra finalidad como podcast. Y es que hoy más que nunca es vital que estemos unidos. Estamos aquí para abordar un tema que toca la fibra más sensible de nuestra nación, la soberanía y la integridad de nuestro territorio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en tela de juicio algo que para nosotros es irrefutable: la peruanidad de la isla de Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, en el corazón de nuestra Amazonía. Sus declaraciones, que desestiman la validez de los tratados que nos dan la razón, no son solo palabras, son un desafío directo a nuestra historia, a nuestro derecho y a la paz que hemos logrado en la región. Pero no estamos solos. A lo largo de esta serie especial de entrevistas, hemos reunido a voces autorizadas para analizar la situación desde todos los ángulos. Escucharemos a historiadores para que nos recuerden los hechos, a juristas internacionales para que nos expliquen el peso de nuestros tratados y, por supuesto, a nuestros militares, quienes con su experiencia y conocimiento de la zona nos darán la perspectiva de aquellos que defienden nuestra frontera día a día. Este no es un debate político, es una cuestión de Estado. Nuestro objetivo es que al final de estas conversaciones, cada uno de ustedes, nuestros oyentes y seguidores, y en especial nuestros hermanos del Ejército y Fuerzas Armadas, tengan la información clara y precisa para reafirmar con orgullo por qué la isla de Chinería es y siempre será territorio peruano. Los invitamos a presenciar esta secuencia que consideramos como un aporte para que de una vez por todas se zanje esta situación, porque el Perú hoy debe estar más unidos que nunca. Lo que está pasando aquí suena a un juego político mal calculado. Petro se mete con un tema tan sensible como la soberanía justo cuando en Colombia las cosas no van tan bien internamente. ¿De verdad creyó que iba a pasar piola cuestionando un acuerdo de 1934? Y lo más loco es que el mismo gobierno colombiano no hizo nada cuando pudo prevenir todo esto. No dragaron el río y ahora quieren cambiar límites. Esto es totalmente ridículo. Julio Kang es quien justamente plantea esto, exacerbando de alguna forma la tensión, pero más allá de estas declaraciones, tenemos también que hay un despliegue del ejército peruano que se ha hecho en estas horas. Ahora vamos a estar viendo imágenes. Lo cierto es que Perú ya está desplegando a los militares, dejando en claro que no está dispuesto a dejar que Colombia de alguna forma pueda avanzar, o el gobierno colombiano pueda avanzar. A ver, veamos lo que publica Infobae. El ejército peruano llega a la isla Santa Rosa, zona que ocasionó nuevo impasse diplomático con Gustavo Petro, y están las imágenes allí, después las vamos a ver, de justamente ese despliegue y esa llegada de el ejército. Ahora, Sergio, está claro acá, sería importante escuchar a gente que no pertenezca hoy al gobierno de Petro, sino que sean expertos justamente en cuestiones internacionales, acerca de, bueno, ¿qué hay de disparatado en lo que plantea Petro y qué hay de razonable? Porque hay una cuestión que es real. Las fronteras se van modificando muchas veces por cuestiones naturales, como vos bien explicabas antes. Y eso requiere, obviamente, que se converse entre los países. Tienen que conversar, porque si hay algo que está modificando las fronteras, por ahí es necesario discutir la situación. ¿Qué es lo que están diciendo hoy, digo, los expertos en ese punto respecto de cómo debería moverse Colombia frente a este cambio geográfico? Mira, lo que están diciendo es que tiene que manejar muy bien los canales diplomáticos, que no puede ser que esto se convierta en una relación a través de Twitter para poder mandar y sobre todo hacer una petición de frontera con un país con el que llevamos las relaciones más cercanas, donde lastimosamente se vivió este conflicto de los años 30, pero que se ha superado y que son comunidades muy hermanas. Estos dos países, la verdad que guardamos una idiosincrasia muy parecida, pero Darío, lo que dicen es que los canales diplomáticos son los mejores. Colombia tiene su razón
con el presidente Gustavo Petro y la defiende, y es que el cauce ha venido cambiando y que Leticia se va a quedar atrás en un proceso de puerto porque no tendría la posibilidad de estos barcos llegar hasta el puerto de Leticia, sino llegarían del lado peruano. Y Perú dice que se están ciñendo a lo que se está escrito en ese acuerdo de Río de Janeiro del año 1934. Podemos decir que ambos tienen razón, pero esto, según lo que podíamos ver un poco entre líneas de lo que decía Armando Benedetti, es que es posible que este gobierno los lleve a instancias internacionales, que sea La Haya, y los dos países están en todo su derecho de llegar a hacer eso si no están en un acuerdo dentro de las partes. Pero esto puede llegar a instancias mucho más elevadas y puede ser un tiempo mucho más largo, Darío. Claro, lo que no se entiende es que si el río empieza a cambiar su cauce, la mayoría de personas diríamos que la línea limítrofe que ya se había trazado, pues no se corre, se mantendría de esa manera, y Colombia tendría que mirar la forma de buscar otro tipo de puerto aguas abajo o aguas arriba, pero pareciera que el gobierno nacional no lo ve de esa manera y quiere tener la posesión de la isla de Santa Rosa, que lleva más de 70 años ya en manos de Perú, donde tiene su alcalde, donde la policía es peruana, donde hay bandera peruana, donde la comida que se consume allá es peruana, donde hay un letrero en un faro que dice Welcome Perú. Entonces hay que ver también esto cómo pega, si llega Colombia a tener razón en instancias internacionales, pero los canales diplomáticos es lo que los expertos le están refiriendo a Gustavo Petro que sea el camino adecuado para esta situación. Es que claramente hay ahí una diferencia entre pretender resolver un problema que es un problema real, producto de los movimientos de los ríos y la modificación del territorio a partir de ello, y cómo encarar ese problema, y otra cosa es querer hacer política, querer obtener, claro, y querer convertirlo en una causa para obtener un beneficio político, lo que suele generar el efecto contrario, es que los problemas no se resuelvan. Argentina lo sabe perfectamente esto con Malvinas, Sergio. Por supuesto, algo adicional, Darío, y es que Colombia está pasando por una crisis profesional dentro del gabinete y sobre todo en la Cancillería. Han pasado últimos cancilleres donde no tienen una carrera diplomática, no saben cómo se maneja la cosa internacional, así es como se refieren sobre esta situación. Ahora tenemos una canciller encargada que es más activista, más del lado de ideología como la de Gustavo Petro, pero no en un manejo internacional de este filo. Y también su vicecanciller no es una persona experta en esta relación, contrario a Perú, que ellos sí están llevando en una carrera diplomática muy fuerte, tienen personas que conocen cómo se maneja la situación internacional, cómo se manejan estos conflictos. Entonces yo creo que aquí Colombia se está alineando con una artillería más ideológica, más política, que no estratega de tema diplomático, y ahí llevaría una desventaja muy grande frente a Perú, que han sido muy organizados porque han tenido bastantes conflictos limítrofes, no solo con Colombia, con Ecuador. Sí, con Ecuador, bueno, una guerra. En la parte sur también lo mantienen, y por supuesto, claro, imagínate, entonces saben muy bien cómo se maneja esta situación y son muy organizados. Ese análisis no hay que dejarlo atrás, Darío, porque Colombia en este momento tiene funcionarios que son más ideológicos y no funcionarios de carrera diplomática. Ahí tendría Colombia una desventaja muy grande. Sin duda. Bueno, aquí ya se ve clarito. Petro está jugando con fuego. Mientras Colombia tiene una cancillería improvisada, Perú está actuando con firmeza y profesionalismo. El hecho de que la isla tenga bandera peruana, autoridades peruanas, comida peruana y hasta un letrero que dice Welcome to Perú, ya deja sin argumentos a Colombia. Y encima pretenden reclamar esa zona como si fuera tierra de nadie. No, pues, eso no es así. Eso es querer armar bulla nomás. Veamos las imágenes de esta mañana, El ejército peruano en la isla de Santa Rosa, claramente en respuesta a las declaraciones que hacía Gustavo Petro y a lo que va a pasar sobre todo mañana con Petro allí en Leticia, conmemorando la batalla de Boyacá, y probablemente con un discurso fuertemente nacionalista en un tono combativo, pero ahora no contra el dominio español como era
legítimamente en los tiempos de Simón Bolívar, sino en este caso acusando de potencia imperial a un país hermano, un país vecino como es justamente el Perú. Lo que estás viendo es parte de un operativo que fue coordinado desde Caballococha. Es un despliegue que incluyó la instalación y el reforzamiento de equipos en el cuartel militar que está establecido en la isla de Santa Rosa. Es una intervención que forma parte de una misión de acción cívica que busca reforzar la presencia del ejército en su vínculo con la comunidad local. Esto ha sido una vergüenza diplomática por parte de Colombia. Petro está usando un problema geográfico como escudo político, pero el tiro le está saliendo por la culata. El Perú no se quedó callado, respondió con autoridad, desplegó su ejército y le recordó al mundo que esa es la isla. Ha sido y será peruana. Lo más irónico de todo es que mientras Petro se pelea con un país hermano como Perú, sigue abrazando a Venezuela como si nada estuviera pasando. Qué manera de confundir prioridades. Esto no es solo un error político, es una provocación innecesaria, y si quiere llevar esto a La Haya, pues que lo haga. Perú ya sabe cómo defenderse, aquí no se rinde nadie, que le quede claro a todo el continente. Y a esta hora saludo a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. María Teresa, buen día. ¿Cómo entender esas declaraciones del canciller de Perú? ¿Cuál podría ser la posición de Colombia para reclamar esta isla? Daniela, buenos días. Lo primero que hay que decir de la isla Santa Rosa es que es una isla de cauce, es decir, una isla que se forma por los sedimentos, la arena, los troncos que va recogiendo el río a lo largo de su cauce. No es una isla que nace porque se partiera la isla de Chinería, es una isla independiente que empieza a existir como tal cuando estos sedimentos se amontonan en 1970. Y esto es muy importante porque acabamos de ver cómo es la arquitectura jurídica y diplomática que marcan los límites con el Perú. Lo primero es el Tratado Lozano-Salomón, al que aludió el canciller, de 1922. Estamos hablando casi 50 años de que existiera esta isla. Un tratado que le da a Colombia la soberanía sobre toda esta zona que es el trapecio amazónico de Leticia. Esta zona le permite en 1929 a Perú y a Colombia dirimir la soberanía de 13 islas que había sobre el río Amazonas. Ahí sí estaba la isla Chinería, pero Santa Rosa, como les digo, empieza a existir, nace en 1970, 50 años después. No podemos decir que por este tratado la isla es de uno o de otro. Por el contrario, ese tratado nos lleva a el tema jurídico. ¿Y cómo vamos a nosotros a mirar el tema jurídico? Muy fácil. Vamos a ver que hay tres maneras. La primera, ya la dijo el canciller, es mirar la línea de profundidad del río Amazonas por la cual se traza una frontera que divide Perú y Colombia. ¿Dónde está la isla y a quién pertenece? Si no nos ponemos de acuerdo ahí, miramos qué tan lejos está de las dos costas, la peruana y la colombiana. Y aquí hay que decir que aunque la isla sea habitada mayoritariamente por Perú, la isla está muy cerca de Leticia. Es más, para salir a navegar el río Amazonas de Leticia muchas veces hay que cruzar por encima de esta isla. Y si ahí no nos ponemos de acuerdo, entonces tendríamos que ir a la Corte. Y sí, Colombia ya no es parte de la Corte, pero hemos ratificado cerca de 76 tratados que nos obligan a ir a la Corte cuando tengamos diferencias en la aplicación de los tratados. Y el Tratado Lozano-Salomón es uno de ellos. Por lo tanto, se le lleva esto a la Corte y que la Corte decida. Lo que no podemos es demandar al Perú o que Perú nos demande porque ya no estamos en la Corte. Ahora, pretender que en 1922 se arregló un tema de una isla que nace en 1970 no es un error jurídico, es un imposible, no se puede hacer. Y sí, hay que mirarlo ahora desde el lado diplomático y el lado jurídico. Ahí estaba el enfoque visto desde la óptica de la prensa colombiana, y veremos a continuación las opiniones del lado peruano. Y tenemos en enlace al congresista José William Zapata, quien fuera presidente del Congreso, es general de división del Ejército del Perú, estuvo en el conflicto del CENEPA, comandó la operación militar Chavín de Huántar, y quién mejor que él para que opine sobre este tema que ha generado polémica a nivel mundial. Mi general, buenas noches, ¿cómo está usted? Pepe, buenas noches, qué gusto poder conversar contigo nuevamente. Sí, mi general, mire, estamos acá muy preocupados por lo que viene aconteciendo. Hemos visto ayer, inclusive en este mensaje que ha dado el presidente, aviones, ¿no?, que circulaban en forma de amenaza, y se ha creado pues un clima de tensión.
Ante el reciente pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿cómo debería responder el Estado peruano a la acusación de haber violado el protocolo de Río de Janeiro, específicamente el Tratado Salomón-Lozano de 1922? ¿Es un tema que debe abordarse con más fuerza militar o es un problema que requiere una solución principalmente diplomática y política? ¿Qué opina usted? Pepe, en relación a tu pregunta y también te felicito nuevamente por la tarea que haces, y es muy importante que acopies información al respecto y luego la transmitas a nuestros señores oficiales, técnicos, suboficiales, sus familias que se encuentran en lugares alejados, así como también a la ciudadanía. Yo creo que este es un asunto muy importante y todo esto debe servir para enterarnos más de lo que sucedió y está pasando. Te escuché ayer al presidente Petro en su segundo discurso, la segunda vez que se refiere a nosotros, y él dice que no reconoce que la isla Santa Rosa es peruana. Pues no, él no lo reconocerá como persona. Eso no quiere decir que Colombia esté pensando como él, porque hay documentos que acreditan que existe todo un tratado y luego un protocolo al respecto, ¿no? Y luego habla de que poco a poco Leticia se está quedando sin agua y eso no puede ser posible y por lo tanto ellos tienen que estar en Santa Rosa para poder hacer uso del Amazonas. Eso como un resumen de lo que dijo la última vez. Muy bien. Al respecto del asunto, como tú acabas de citar, en 1922 se firma el Tratado Salomón-Lozano, ¿no? En el cual se define la frontera peruano-colombiana, que data o que tiene problemas desde hace mucho tiempo, porque comienza desde cuando éramos, ellos eran Gran Colombia, y se soluciona finalmente con ese tratado y también lo que se refiere a Brasil. Unos años después, 7 para ser exactos, en el 1929 se forma una comisión para poder definir exactamente los límites. Y esa comisión termina en un protocolo. Como lo dijiste, es el protocolo de paz, amistad y cooperación de Río de Janeiro. Y ahí se definen islas y una serie de cosas más. Y nos entregan unas islas, no nos entregan, sino que nos toca ser dueños de esas islas. También es importante conocer de que por problemas de carácter político e internacional y por líos que ascendieron entre Colombia, Estados Unidos y Panamá, y se separa, porque Estados Unidos, dice la historia, intervino en esto, Panamá de Colombia, es que hacen acuerdos y el Perú se ve en la obligación de ceder lo que es Leticia, ¿no? A cambio recibió terrenos o territorios también en el Putumayo, pero ese es otro asunto. Esto obviamente no le gustó a los peruanos que vivían en Leticia y que fueron a asentarse en ese lugar y crearon un pueblo llamado Tarapacá. Entonces hubieron problemas, enfrentamientos, y los civiles por su cuenta recuperaron Leticia. Y luego el año 31 y 32 se vuelve una guerra, donde van navíos, barcos, o buques, digamos, etcétera. Y todo termina el 34 en el protocolo. Muy bien, se define como frontera el Talwet, la línea de Talwet. El Talwet es la parte más profunda que tiene un río. Y como tú conoces, las fronteras se definen normalmente por cordilleras, uniones de valles, ríos y etcétera. Entonces, sucede que con el tiempo el Talwet del río Amazonas ha ido cambiando y ahora la parte más profunda que antes pasaba entre la isla Chinerías, y aquí tengo que retomar el asunto, cuando en el año 34 le corresponde a Perú Chinería, entre otras islas, y está escrito en
el tratado y está escrito, en el protocolo, que la isla Chinería es de Perú. Y la isla Chinería está al sur del Talhuet, o sea, de la parte más profunda por donde pasaba el río Amazonas. O sea, entre Colombia, Amazonas y luego viene Chinería. Pasa el tiempo y y comienza a rellenarse de arena y comienza a crecer la costa colombiana y también crecer Chinería y también crecer una isla que es parte de Chinería, de la parte sur de Chinería, de la cola de Chinería, y se llama Santa Rosa. Se comienzan a hacer más grandes, pero siempre están al sur de la línea de Talhuet. Con el tiempo, ese sedimento hace que el grueso del río ahora ya pase por el lado sur de la isla. Si la estamos mirando de frente, por la izquierda de la isla Chinería, si la tenemos al frente, antes pasaba por la derecha. Entonces, eso está haciendo de que pierdan cada vez más agua, Leticia, y no hayan dragado como se ha hecho Tabatinga, que dragó. Entonces, los límites no se rigen por la línea de Talhuet que se mueve, sino los límites tendrían que estar moviéndose en todo momento en todo el mundo. Los límites se definen por un Talhuet que queda marcado y se define luego con una serie de instrumentos, porque si no, dentro de 200 años, pues nosotros vamos a estar mucho más al sur, ¿no? Porque el río va a ir tendiendo a inclinarse hacia el lado izquierdo. Dije izquierdo en antes, o sea, aguas abajo sería el lado derecho del río. Entonces no funciona así. No funciona así. El Talhuet es uno, que el inicial, y ese es el límite. Y Chinería y Santa Rosa están al sur de esa línea. ¿Qué responsabilidad puede tener el Perú si es que se está perdiendo agua? Y que el presidente vaya a decir de que no podemos quedarnos sin agua. ¡Qué irresponsabilidad y qué desconocimiento! Solamente para que podamos entenderlo mejor. Hace años, cuando yo era subteniente y llegué por primera vez cambiado a Curaray, yo me embarqué al pie de lo que es la comandancia, donde estaba el hotel de turistas. Ahí acoderaban los botes. Ahí me embarqué en el bote de Curaray, ahí puse mi pedimenta. En la actualidad, ya el río, ya no hay embarcaciones ahí. Ahí hay una tremenda planicie y que ya no hay agua, es arena. O sea, quiere decir que también se está alejando en todas partes. Así como se alejó en Iquitos, ¿no? Y ya no lo tenemos cerca, igual, de Colombia también se está alejando porque están en la misma margen izquierda, aguas abajo. Las márgenes se ven en la dirección del río, aguas abajo. Entonces en Iquitos nos estamos quedando con arena, aguas abajo del Amazonas. Es lógico que en Colombia y Leticia estén quedándose aguas abajo, también al lado izquierdo, con arena. ¿Cómo puede responsabilizarse y decirse que no puede ser posible que Leticia se quede sin puerto? Oiga, nosotros no tenemos la responsabilidad de eso. El Talhuet fue definido por ahí, y esa es una línea que con el tiempo será pura arena. Y ya no será el límite del río, ni siquiera un caño. Será la misma tierra, salvo que su gobierno de este señor, pues invierta y gaste en dragar esto y hacer que el río otra vez pueda ser navegable y grande, que creo que es lo que se debería hacer. Entonces no tiene sentido, ¿no? Y menos decir que no reconoce Colombia que la isla de Santa Rosa. ¿Con qué es el presidente? Ok, eso está ahí, y el respeto por la investidura, pero yo pienso que esa no es palabra del colombiano, que son personas muy, muy responsables, y lo dicen los comunicados, y lo que están diciendo. Él tiene un problema político, obviamente. Tiene un problema político que lo quiere descargar por ese lado. No sé, estará pensando de que está todavía en la guerrilla, si puede hacer cosas que son ilegales, ¿no? Aquí todo se rige por la legalidad, y las leyes de los tratados son sumamente duras. No se pueden mover, si no sería el mundo de desbarajuste.
Totalmente claro, mi general, la versión que nos acaba de expresar. Sí, para finalizar, ¿qué le parece la reacción que ha tenido el gobierno? Mire, envía una comitiva que ha estado a cargo de la PCM, ha estado el ministro de Defensa, el Comando Conjunto, el pronunciamiento que ha hecho la Cancillería y asimismo el pronunciamiento que ha dado la presidenta de Japón. Yo creo que los peruanos, mi general, hoy debemos estar más unidos que nunca. Sí, eso es cierto. Antes de responderte a ello, quiero decirte de que el problema acá no es chinería, porque el presidente Petro no lo ha citado, el problema es Santa Rosa. Pero no es en sí tampoco es Santa Rosa. El problema es que están quedándose sin agua. Un puerto que es útil, es muy bueno y le sirve a los colombianos y nos sirve a nosotros, está quedándose sin agua. Pero eso no tiene que ver en nada con el respeto de un tratado. O sea, no es responsable lo que se hace. Y eso lo están observando en el mismo Colombia. Aquí las cosas no pueden hacerse de esas formas. No aquí, sino en ningún lugar. Muy bien. Yo creo que las reacciones que han tenido en el Perú han estado muy buenas. Todos, absolutamente todos, de todas las tiendas políticas, de izquierda, derecha, de centro y de lo que sea, han estado con el mismo sentido. Y yo creo que eso no es la primera vez que nos juntamos, ya lo hicimos en otras oportunidades y eso es meritorio. Nos juntamos también en la lucha contra el terrorismo, todos estuvimos contra el terrorismo, entonces nos hemos juntado en los conflictos que hemos tenido y esto que obviamente no tiene que ver nada con terrorismo, entonces esto es una cosa muy muy diferente. También nos unimos en el sentido de que estamos respaldados por un tratado y que es lo más correcto que puede hacer. O sea, quienes han hecho su comunicado lo han dicho en los medios, lo han hecho bien. Asimismo el Congreso también ha hecho unas mociones que han sido aprobadas el día de ayer y me parece que lo que dijo la señora presidenta está también bien porque no ha caído en el juego, ha sido un discurso corto, práctico y que define la situación y evidencia que tiene la seguridad de tener la legislación al lado nuestro. Muchas gracias, mi general, por haber dado esta explicación muy, muy clara y precisa. Así que el podcast siempre a su disposición. Gracias. Un abrazo y por intermedio saludos a todos los televidentes que siempre te acompañan. Y bien que estés publicando esto y informando a la población. Gracias. Y por supuesto a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Gracias, mi general. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ejército! ¡Viva el Perú! ¡Por mi bandera! ¡Viva Perú! ¡Viva el Perú! ¡Todo por mi bandera! Somos soldados peruanos, moriremos con honor por nuestra gloriosa bandera peruana. Yo también amo a mi ejército. Por esta bandera volvería a dar la vida, por esta bandera me inmolaría 1 y 1000 veces más. Yo amo a mi ejército. Somos soldados peruanos, moriremos con honor por nuestra gloriosa bandera peruana. Yo también amo a mi ejército. Amigos, continuamos tratando el tema sobre la polémica que ha generado a nivel mundial las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien envió un duro mensaje a Perú por problema fronterizo. Colombia no reconoce a las autoridades de facto en la isla Chineira, en Santa Rosa. Y para ahondar en detalles sobre este tema, hemos invitado esta noche al general de división del Ejército del Perú, Otto Gibovis Arteaga, quien fuera comandante general del Ejército, congresista de la República y actual consultor y analista político de diversos temas de coyuntura nacional. Le damos la más cordial bienvenida. General Gibovis, buenas noches, ¿cómo está? Pepe, buenas noches, un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Y te felicito por la perseverancia en mantener vivos
siempre este tipo de programas que tienen que ver mucho con el patriotismo, mucho que ver con el ejército y con el Perú en su conjunto. Un gusto estar contigo. No, igual manera. Otto, has estado en el más alto nivel del ejército del Perú y también en el Congreso de la República. Desde tu doble perspectiva, ¿cómo consideras que se debe manejar ese tipo de situaciones? Y en específico, ante el reciente pronunciamiento del presidente Petro, ¿cómo debería responder el Estado peruano a la acusación de haber violado el Tratado de Río de Janeiro? ¿Es un tema que debe abordarse con más fuerza militar o es un problema que requiere una solución principalmente diplomática y política, según la perspectiva? Primero que nada, Pepe, hay que rechazar de manera categórica las irresponsables declaraciones del señor Petro. El señor Petro tiene serios problemas internos, por ahí empezamos, ¿no? Tiene problemas de corrupción, tiene a su hijo preso por lavado de activos, ingobernabilidad y una serie de acusaciones. Entonces hay un principio que se le atribuye a Napoleón que dice: cuando tengas problemas internos, crea un problema externo. Desvías la atención de un lado y aglutinas, unes a la población. Y nada más sensible que tocar temas fronterizos. Los temas fronterizos son sensibles y generan, pues, en el caso de Petro, patrioterismo, y a nosotros nos genera una alta sensibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de frontera, de territorio, y eso hay que rechazarlo de manera categórica. No hay razón, y como decía Marical Cáceres, nadie tiene razón contra el Perú, particularmente Petro. Petro no tiene razón contra el Perú. Hay que rechazarlo. Y aquí hay varios planos en los cuales tiene que manejarse este tema, ¿no? En el plano diplomático, fíjate, Petro ha dicho, entre tantas cosas, que piensa denunciarnos ante la Corte Internacional de la Haya. Si lo hace, va a perder. Te lo digo por qué. Porque en diplomacia hay un principio que se llama los hechos propios de los estados. Y el año 2010, el entonces ministro de Salud, Garrido Leca, firma un tratado con su homólogo colombiano para que los peruanos del centro poblado Santa Rosa pasen a atenderse en Leticia únicamente usando su DNI peruano. Ese es un claro reconocimiento, ese acuerdo, ese tratado existe. Es un claro reconocimiento de Colombia de que Santa Rosa y sus pobladores son peruanos. Entonces por ahí tampoco hay. Ahora, ¿qué pasaría, Pepe, si el río Amazonas, que se ha movido, que antes iba entre Chinería y Leticia y se ha movido al oeste ahora? ¿Qué pasaría si el río se mueve al norte de Leticia? Que lo puede hacer la naturaleza. Nosotros tendríamos el desparpajo de decir: oye, ¿sabe qué? Como se ha movido el río, ahora discutamos que Leticia es de Perú. No, pues, los límites están trazados y hay gráficos que lo muestran claramente y no hay por dónde. Esta es una maniobra psicológica de Petro para aquietar las olas que están muy movidas en su frente interno, ¿no? Muy bien. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha provocado una fuerte reacción con sus declaraciones. En tu opinión, ¿cómo podría el ejército del Perú, junto a las instituciones del Estado, responder de manera contundente y disuasiva a este tipo de aseveraciones, sin escalar la situación a un conflicto mayor? ¿Qué acciones se deberían tomar para fortalecer nuestra presencia y demostrar la validez del Tratado de Río de Janeiro ante la comunidad internacional, que es un tratado que no reconoce el presidente Petro? Fíjate, a mí me parece, en primer lugar, acertada las declaraciones de la presidenta, hay que reconocerla en este caso. Me parece contundente también los comunicados que se han emitido en estos días. Y me parece muy importante y acertado que ayer el PCM con autoridades militares y autoridades civiles se hayan hecho presente en el lugar de los hechos. En el lugar, uno de los lugares más alejados donde tenemos jurisdicción y soberanía. Eso es bueno, es un mensaje fuerte y un mensaje de respaldo a esos pobladores que ayer he escuchado en una entrevista, dicen que están dispuestos a dar su vida por ese territorio, como lo haría también yo y lo harías tú, y lo haríamos todos los peruanos. De eso no cabe la menor duda. Pero este es tiempo, Pepe, de la diplomacia. Que hablen los diplomáticos, pero también es tiempo de fustigar a aquellos políticos peruanos, aquellos, inclusive algunos que han sido funcionarios, ministros,
que estaban oponiéndose a que el Perú compre aviones. José, quiero recordarte una cosa. Entre estados no hay amigos. Entre estados hay intereses. Por eso siempre la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que estar equipadas, entrenadas. Pero a mí me indignó bastante que hayan políticos peruanos que se estén oponiendo a que se invierta en comprar aviones. Eso no es gasto, es inversión en seguridad nacional, ¿no? Y entonces, cuando aparecen este tipo de conflictos, ahí sí miramos a la Fuerza Armada, miramos a la Policía Nacional, pero no nos hemos preocupado en el tiempo en darle las herramientas. Y la Fuerza Armada tiene que estar siempre entrenada. Entre estados no hay amigos, entre estados hay intereses. Y nosotros tenemos que velar por los intereses del Estado peruano en toda la amplitud del territorio. Y en el caso de Santa Rosa, Chinería, ni un centímetro atrás. Nadie tiene razón contra el Perú. Excelente mensaje, Otto. Muy agradecido por haber esta noche estado en el podcast, y considero que las palabras vertidas van a ser de mucha validez para toda la juventud, más que todo, porque este programa está orientado a la juventud, a cultivar valores y a acrecentar el amor y respeto a la patria. Por eso hemos iniciado nuestro podcast con esta canción de Polo Campos, Mis Fronteras, que ahora se hace más fuerte que nunca. Muchas gracias. Buenas noches, Otto. Muchas gracias a ti, Pepe, por la oportunidad, y reitero mi felicitación por ese trabajo persistente que tú realizas para motivar que en la juventud y en las siguientes generaciones el patriotismo y el amor por el Perú se siga acrecentando, y somos rojo y blanco y ni un centímetro atrás. Un fraterno abrazo. Igualmente, buenas noches. ¡Viva el Perú! ¡Por mi bandera! ¡Viva Perú! ¡Viva el Perú! ¡Todo por mi bandera! Somos soldados peruanos, moriremos con honor por nuestra gloriosa bandera peruana. Yo también amo a mi ejército. Por esta bandera volvería a dar la vida. Por esta bandera me inmolaría 1 y 1000 veces más. Yo amo a mi ejército. Somos soldados peruanos, moriremos con honor por nuestra gloriosa bandera peruana. Yo también amo a mi ejército. Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto. Número 2. Reafirmamos la soberanía peruana sobre la isla de Chinería, incluida en el distrito de Santa Rosa de Loreto, asignada al Perú en el proceso demarcatorio derivado del Tratado de 1922. Número 3. Ratificamos que nuestra soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción. Número 4. El Perú es un país que sabe dialogar y resolver los problemas con vocación de paz. Sin embargo, siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses, y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia. Número 5. América Latina y especialmente América del Sur requieren enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de su infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud. Es en eso que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos. Número 6. El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que nuestro gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú. Número 7. Reiteramos que no existe discusión alguna
sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna de nuestras otras fronteras. Distrito peruano de Santa Rosa de Loreto. ¡Viva Santa Rosa de Loreto! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Santa Rosa es peruano! 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 Amigos, vamos a cerrar este especial preparado por nuestro podcast sobre el problema limítrofe con Colombia, conversando con el destacado periodista Fabricio Escajadío, para tener también el sentir de la prensa peruana. Y le damos la más cordial bienvenida. Fabricio, buenas noches, ¿cómo estás? Comandante, ¿cómo está usted? Buenas noches, que el Señor le bendiga y espero que esté bien. No, aquí estamos, laborando siempre, como tú nos has conocido en la parte informativa. Mira, el presidente Petro ha cuestionado la validez del protocolo de la isla Chinería. ¿Podrías explicarnos la importancia de este protocolo desde el punto de vista del derecho internacional y cómo podría afectar su desconocimiento a la estabilidad jurídica de los acuerdos bilaterales en la región amazónica? A ver, lo que ha hecho el señor Petro es el ejemplo de un pedazo irresponsable. El Tratado de Río de Janeiro es el tratado que definió básicamente toda la línea fronteriza que nos divide con Ecuador y con Colombia, también con Brasil, por supuesto, pero sobre todo con estos dos países. Y nosotros habíamos tenido durante décadas no sé si diferendo, pero algunas cosas por resolver en torno al terreno de Leticia. Y quieras o no, los linderos son los mismos que hasta el día de hoy incluso maneja la inteligencia de Estados Unidos. Ayer en el programa con Philip, yo soy el productor de Philip Butters, accedimos a información del departamento de inteligencia, al área de inteligencia dedicada a los mapas mundiales de Estados Unidos. Y cómo el gobierno americano, ya desde el año 95, los mapas a los que accedimos son de ese año, estaba claramente delimitado la triple frontera con los linderos perfectamente claros desde aquel año, y era evidente que la isla Chinería está dentro del territorio peruano. ¿Qué puede traer este desconocimiento de ese señor irresponsable que tiene todos los males habidos y por haber, señor Gustavo Petro? No solamente es un comunista confeso, sino ha sido un terrorista, es un hombre que se desaparece en París para irse a tomar alcohol con actores porno, tiene alguna predilección con ciertas damiselas nocturnas, hombres que se visten de mujeres, es un hombre que no sabe de economía, que está llevando a su país al fracaso, etcétera. ¿Qué cosa es lo que puede terminar trayendo? Bueno, a ver, Dios no quiera, no lleguemos a una situación complicada de manera bélica, pero sí va a encrespar los ánimos entre dos países que tradicionalmente somos hermanos. No tenemos por qué estarnos peleando y parece que esto es lo que le conviene a este señor. El tratado está hecho, está firmado. Yo he conversado con algunos diplomáticos, es tan claro que lo que está haciendo el señor Petro casi roza lo absurdo, casi roza la estupidez. No creo que si dos grupos con dos dedos de frente, pensantes, se sienten a la mesa, no vayan a haber desacuerdos. Yo creo que las cosas están muy claras en el Tratado de Río de Janeiro. Esto creo que es la ventolera de un mal político de turno, que lo que está buscando es tapar o tratar de tapar sus errores y la enorme inestabilidad que hay en su país, sobre todo con la minería en su país y con la crisis no solamente de económica, sino con la mala manera que este señor ha logrado tener ante la cantidad de gente que votó por él. Es uno de los personajes más odiados y más resistidos por la sociedad colombiana, el presidente Petro. Y seguramente lo que está queriendo hacer con esto es tapar sus errores o sus vicios, encontrando un caballito de batalla ahora con este asunto. Pero yo espero que esto no crezca para más. El día que Perú y Colombia se sienten en una misma mesa a definir este asunto va a ser perfectamente claro, porque el Tratado de Río de Janeiro es más que claro en este aspecto. Ok, y cómo, ya para finalizar, ¿cómo has visto tú la reacción que ha tenido el gobierno de, inmediatamente pues enviar una delegación, ¿no?, a la isla de Santa Rosa, y aparte de el pronunciamiento que ha sacado la Cancillería y el pronunciamiento también que ha enviado la presidenta del Japón? ¿Consideras que Mira, no?
Mira, nosotros podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con Dina Boluarte. Podemos tener nuestros problemas internos, nos puede gustar o no la señora. A mí me parece que le ha caído demasiado palo y seguramente demasiado palo mal intencionado a la señora. Pero este es un momento para mirar todos a un mismo norte, ¿no? Lo que ha hecho el ejército peruano, el PCM, Cancillería y las demás instancias del Ejecutivo ha sido, desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer. Llegar al lugar, hacer presencia, no con una gran cantidad de tropas, pero con la presencia militar correspondiente, con la presencia del Ejecutivo correspondiente y medir in situ la temperatura, que ha sido absolutamente favorable para nuestros miembros del Ejecutivo. La población está con ellos, claramente se ha sentido la aceptación de la calle, Santa Rosa es peruana, se siente de esa manera, y lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas es olvidarnos de las pequeñas rencillas o resquemores o discrepancias y apuntar a un mismo lugar. La patria está por encima de cualquier diferendo interno. Por eso hemos denominado esta secuencia Defendemos nuestras fronteras, hoy unidos más que nunca, Fabricio. Periodistas, sí, militares, población, todos. Sí, los patriotas. Bueno, han aparecido por ahí sujetos y sujetas pues que ven la oportunidad para criticar todavía más a Dina Boluarte. Quien esté hablando en contra del gobierno no está hablando a favor de Dina Boluarte, es el Perú. Y es un tema que nos concierne a todos, sin excepción. Es una buena manera, también un buen termómetro para medir qué tipo de antipatriotas tenemos todavía metidos acá. No, eso es una cuestión en la que todos debemos estar unidos. Estamos de acuerdo, Fabricio, muy agradecido por la gentileza de haber estado esta noche con nosotros, muy amable. A usted, comandante, que Dios le bendiga. Todos sabemos que los gobernantes, cuando enfrentan crisis internas, recurren a una estrategia tan vieja como peligrosa: buscar un enemigo externo. Apelan así al nacionalismo populachero y fabrican conflictos inexistentes para intentar unificar al pueblo detrás de una causa común, desviando así la atención del desastre que representan como líderes. Un ejemplo claro de esto es lo que está haciendo hoy el presidente Gustavo Petro ante el desastroso desempeño de su gobierno, los escándalos, la falta de resultados y el creciente descontento ciudadano. Recurre así a crear tensiones artificiales con un país hermano como el Perú. Cree que con discursos incendiarios puede ocultar su estrepitoso fracaso. Y esto no es un caso aislado. En América Latina ya estamos hartos de los gobiernos comunistas de tendencia extremista que destruyen sus países para justificar sus fracasos, apelando a la vieja y conocida narrativa, el enemigo externo. Estamos cansados de gobiernos que culpan a otros, que inventan conflictos y dividen a los pueblos para enfrentarse al poder y encubrir su incompetencia. La región ya no tolera más manipulación disfrazada de patrioterismo. Presidente Petro, usted no es un hombre de ni tiene autoridad moral para hablar de ella. Lo que usted conoce son los actos de terrorismo y violencia que por décadas han golpeado a Colombia. Usted no conoce las reglas del combate porque usted apeló al ataque artero y criminal a poblaciones indefensas y menos conoce el honor de vestir el uniforme de la patria. Eso es muy distinto. Es fácil hablar de desde la comodidad del aire acondicionado y de su escritorio en Bogotá, mientras pretende enviar a los hijos de pueblos hermanos a por sus palabras irresponsables, demagógicas y populacheras, evocando un nacionalismo que no existe. Es fácil agitar la bandera del conflicto cuando no es uno mismo el que va adelante. Los pueblos de Colombia y Perú son pueblos hermanos, comparten historia, comparten cultura, comparten frontera. Iniciar el enfrentamiento entre nosotros es una irresponsabilidad y confirma que usted solo sabe generar sacrificios inútiles como los que ya provocó en Colombia en su pasado. Si de verdad tiene algo que resolver, no use a los hijos de su pueblo como escudos.
hágalo como lo hacemos los hombres, que sí conocemos la y los que sí tuvimos el honor de vestir el uniforme de la patria y defenderla tanto en el frente externo como en el frente interno contra las hordas y lo hicimos de frente y con honor. Presidente Petro, le propongo algo. Usted y yo, sin intermediarios, un soldado contra un guerrillero. Dígame cuándo y dónde y lo resolvemos entre nosotros. Así evitamos confrontaciones estériles y respetamos la hermandad de nuestras naciones. Porque los peruanos, los colombianos y los latinoamericanos ya estamos hartos de la vieja clase política y sus artimañas. ¡Viva el Perú! ¡Viva Colombia! Bueno, de esta manera hemos querido contribuir con un granito de arena para que ustedes saquen sus propias conclusiones a ese problema limítrofe con Colombia.